nosotros, Estefanía Ferrarello. Hola, la Nutri. Con Nutri de las estrellas. Un tema que creo que es de los fundamentales. Mucha gente, para empezar, que le cuesta dejar de fumar, pero que por otro lado dice, dejo de fumar y me engordo todo. Así es como que se genera como una rivalidad, ¿no? Entre dos intenciones saludables para la vida, pero que uno dice, bueno, está bien, dejo de fumar, pero quizás me genera esto de aumento de peso que tampoco está bueno, ¿no? Por una cuestión salud y también para una cuestión de, bueno, estética, ¿no? Que generalmente le importa mucho a las personas. La famosa sábana corta, dijo Ana, que era un tema clásico. Yo desde que soy chico escucho esto de, viste, empezó a fumar y bajó de peso. No. Pasa siempre. Pasa Empezó bastante. a fumar y dejó de peso, bajó de peso. Así es. O al revés, o dicen, bueno, como mencionamos recién, ¿no? Dejo de fumar y engordo. Cuando retomé, volví a bajar de peso. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las razones justamente que vinculan el aumento de peso cuando uno deja de fumar o viceversa? El descenso de peso cuando uno justamente mantiene el hábito del tabaquismo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? Básicamente la sustancia adictiva que tiene el tabaco, que es la nicotina, justamente, es una sustancia anorexígena. ¿Qué significa eso? Que disminuye el apetito. La persona cuando fuma prácticamente no siente el deseo de comer. Y muchas veces lo que sucede es que empieza a reemplazar comidas por el hábito del cigarrillo, ¿no es cierto? Entonces, claramente, eso representa un descenso de peso mientras yo tengo ese hábito. Cuando lo reemplazo, ¿qué va a suceder? Y mi apetito va a empezar a sentirse, va a empezar a manifestarse, entonces voy a empezar nuevamente a justamente ingerir más calorías y aumentar de peso. No es un descenso de peso saludable, digamos. Por supuesto que no, justamente es un hábito que tenemos que erradicar, ¿bien? Y darle estrategias a la gente para que no tenga miedo de dejar el hábito justamente del tabaco y asegurarle que no necesariamente por dejarlo va a aumentar de peso, ¿no es cierto? Muy bien. Estuvimos en la calle, por supuesto, en un rato lo vamos a ver. La gente hablaba, obvio, de ansiedad. Todos relacionan la ansiedad con el tema. Vos explicás cosas que también tienen mucho que ver, o mucho más, ¿no? Lo técnico, estás demostrando que con lo técnico hay mucho más puntilloso el tema, digamos. Por supuesto, la ansiedad es una de las cuestiones que después, si querés de ver la placa, las retomamos un poquito, pero hay otras cuestiones justamente que también enfatizan en los motivos por los cuales uno engorda cuando deja de fumar. Mirá vos. ¿El humo engorda, no? No, el humo no engorda, pero llena. Claro, te llena, ¿no? Te llena, por supuesto, te ocupa El humo te hace espacio en el mal. estómago. Bien. El tema es empezar cuando uno empieza a reemplazar, no sé, el cigarrillo, y bueno, no fumo en este horario y eso lo reemplazás con un chocolatín, un chupetín. He escuchado que dicen, no, chupetines, pero ¿qué pasa? Si vos te fumabas 20 puchos por día y comés 20 chupetines por día, tampoco Totalmente. está bien. Bueno, generalmente la gente cuando deja de fumar tiene que reemplazar esta ansiedad justamente por otra actividad, ¿no es cierto? El problema es que generalmente esa actividad suele ser la comida. Y la comida en las elecciones que hace la gente no es del todo saludable. ¿Qué significa esto? En realidad, la nicotina, por ejemplo, como sustancia del tabaco, como así también alimentos ricos en grasa, ricos en sodio y en azúcares, generan el mismo comportamiento a nivel del hipotálamo, que es una glándula que tenemos las personas en el cerebro, y que está relacionada con la sensación de recompensa y de placer. Entonces, cuando no tengo la nicotina, ¿qué busco? Esos alimentos que están vinculados con esa sensación de gratificación. Bien, entonces por ahí está vinculado también que la gente elija esos alimentos a la hora de reemplazar el cigarrillo, ¿no es cierto? Muy bien, uno entonces tiene que estar reconvencido de que va a dejar de fumar sí o sí, acomode, y empezar a plantearse un cambio radical en todos sus comportamientos, ¿no? Porque, ¿sabe? En vez de reemplazarlo por comida, por ahí anda a caminar, empieza una actividad física. Es difícil así, ¿no? Totalmente. En realidad, siempre el primer paso es la concientización de que yo tengo que hacer un cambio. Si yo puedo plantear esa concientización, seguramente estoy preparado para iniciar todos los obstáculos justamente que me puede representar ese cambio de hábitos. Bien, ahora, es interesante también saber que hay que planificar su día, porque cuando uno planifica, lo que hace es evitarse generar una circunstancia de no saber qué hacer frente a un obstáculo. Cuando el obstáculo está, ya no puedo pensar justamente cómo resolverlo. Si yo ya me anticipé, bueno, puedo preverlo y generar las estrategias. ¿Qué es eso? Bueno, buscar, por ejemplo, no sé, colaciones que sean saludables, que me permitan calmar mi ansiedad, pero que no sean hipercalóricas. Por ejemplo, fruta fresca.
La fruta fresca, por ejemplo la manzana, es una colación ideal porque tiene muchísima resistencia en la masticación. Entonces la persona puede calmar la sensación de ansiedad a través de la masticación de esa fruta. Sin estar comiendo harinas blancas todo el tiempo tampoco. Totalmente. También puede ser, por ejemplo, una selección vegetales crudos, como por ejemplo zanahoria o apio o rabanito. Es decir, generalmente esos vegetales que tienen textura y son resistentes, favorecerlos justamente la masticación con ellos y calmar justamente mi ansiedad. ¿Bien? Muy bien. Estuvimos en la calle, ¿verdad? Estuvimos en la calle hablando con la gente, a ver qué opinan, qué piensan. Muchos, por supuesto, fumadores, otros que tienen amigos y demás. ¿Quieren ver qué dijo la calle? A ver. Miren. ¿Por qué engorda la gente cuando deja de fumar? Bueno, ¿fuman? No, demasiado fumaba mi viejo. ¿Tu viejo fumaba mucho? Fumaba hasta 4 atados por día. Se llevan un premio si me contestan. Los trastornos de ansiedad son bravos. Yo no fumo, pero tengo trastornos a veces como por los nervios. Una sola vez dejé de fumar y estuve 1 año y 8 meses sin fumar, pero después agarré de vuelta. El tema de mi viejo era porque era ansioso de por sí nomás. Él se proponía dejar de fumar, o por ejemplo decía a partir de tal fecha y dejaba 1 año. Él proponía 1 año y dejaba de un día para el otro. Engordaba, sí, pero no porque no fumara, sino porque comía más y porque no caminaba. 10 años que dejé de fumar. No sé, porque el cigarrillo no sirve para nada. Para mí, por lo menos, de eso falleció mi esposo por fumar tanto. Ah, 62 ¿A vos te parece? ¿Sí? Sí. Tenía 62 años, bien joven falleció. ¿Cómo te fue cuando dejaste de fumar con la comida? Cuando dejaste de fumar, ¿qué pasó? Ahí me agarró todas las enfermedades. ¿Todo junto? Todo caramelo y me compraba bolsas de caramelo. ¿Bolsa de caramelo? Sí, surtidos así me compraba y estaba todo el día con caramelo. ¿Nunca dejaste de fumar? No. ¿Jamás? No. ¿Por qué cuando uno deja de fumar come más y come y come? ¿Viste que comes de más? Y porque tenés ansiedad. O sea, si sos un adicto a algo, si no te curas la adicción, pasaste de la adicción al cigarrillo a la adicción de la comida. Es así de sencillo. El cuñado que no para de fumar. No para de fumar, Es no come, una no tiene ganas de chimenea. comer, no, nada. Que se hace adicto al cigarrillo es como un adicto a cualquier otra droga. Entonces, si querés dejar de fumar, tenés que hacer una preparación previa, ya sea con un nutricionista, con un psicólogo, con algún médico, si vos solo no podés. ¿Y comés menos que antes? Sí. Por eso no hay que dejar el cigarrillo. No hay que dejarlo porque si no comés como un... No hay que dejarlo por nada. Vos sos fan. Sí. Y si de algo te vas a morir. Claro, en vez de comerte un sándwich, comerte una picadita, comerte un chupetín, un turrón, Claro. te prendés un puchito, eso es clásico. Sí, después del café, después de la comida, pucho. Los hábitos de la gente, ni más ni menos. Totalmente, bueno, así es, justo escuchando atentamente ahí los comentarios de la gente, se me vino a la mente también esto, ¿no? De que cuando uno fuma, las papilas gustativas, ¿sí? Los receptores del sabor y del olfato se ven como bloqueados justamente por las sustancias tóxicas del cigarrillo. Entonces las personas no aprecian tanto los sabores de las comidas. Y cuando uno deja ese hábito tan insalubre, lo que sucede es que esas papilas se empiezan a descubrir, ¿no es cierto? Y uno empieza a sentir más intensos los sabores de las preparaciones. Eso hace que las secreciones gástricas se vean más estimuladas y la persona tiene más apetito. Bien, es una Increíble, razón también por la cual la gente suele, aumentar su ingesta luego de dejar este hábito que es el cigarrillo. Está todo por tapado, supuesto. Ana. Entra por todos lados. Aparte le pones más sal a las cosas, más azúcar, o sea... Todo, no hay vuelta. totalmente, Tremendo, así es. tremendo. El mensaje entonces es dejarlo. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué puedo hacer? Si quiero dejar de fumar, tengo miedo y no quiero aumentar de peso, ¿qué hago? Bien, esa es la clave, ¿no es cierto? ¿Qué hago, no? Porque la gente sabe lo que es o no es cuando uno deja de fumar, pero no sabe cómo solucionarlo. Y Muy tenemos bien. estas placas para explicarlo. Estefanía Ferrarello con nosotros. Entender la importancia de dejar de fumar es lo primero. Claro, es Después, mental. planificar las comidas contando aperitivos de distracción, como decía la Nutri, frutas frescas, chicles sin azúcar, alimentos proteicos como leche, yogures, huevos, carne, pescado, legumbres, etcétera. También planificar las horas de las comidas. No cambiar el tabaco por la comida, sino por otra actividad. Bien, está bueno eso. Redactar un listado de 10 actividades que nos produzcan placer, que no tengan que ver con la comida, ¿no? Totalmente. Reemplazar eso. Apartar la mente del deseo de fumar sin estimular nuestras papilas gustativas ni nuestro centro de recompensa y placer. También evitar consumir alimentos o bebidas que potencien el deseo de fumar, como café, mate, té, chocolate y otras que por ahí en realidad lo que te remite es al hábito.
¿no? Al momento en el que te juntás con el amigo y te tomás una cerveza. Bien, exactamente. Justo con respecto a este último punto, esos alimentos, esas bebidas, las bebidas alcohólicas, las infusiones como el café o los dulces como el chocolate, suelen ser alimentos que por ahí en las primeras 3 semanas se recomienda a los pacientes que no los ingieran o que no se sometan a la interacción con ese alimento porque puede potenciar justamente el deseo de querer fumar. Claro, no quiere ¿bien? decir nunca más, sino al principio. Al principio principalmente para que la persona pueda lograr justamente entrar, encaminarse en el hábito de dejar de fumar y que no se vea tan sobreexpuesto a las tentaciones, ¿no es cierto? Generalmente es eso. Después también justamente el tema de la planificación es súper importante. Recordemos que las personas que fuman por lo general saltean comidas. Bien, ¿por qué? Porque reemplazan una comida por el cigarrillo, ¿está? Claro. Entonces, si la persona está desordenada, lo que va a pasar es que va a empezar a comer a cualquier hora, cualquier cosa, simplemente por ir saciando su apetito, ¿bien? Y las elecciones no van a ser afortunadas y la persona generalmente va a aumentar de peso. Entonces, si nos ordenamos, hacemos las 4 comidas, 2 colaciones si son necesarias, bien, siempre que sean saludables, fruta fresca, por ejemplo, barras de cereal, turrón, yogur. Y lo de la planificación también tenía que ver con tener siempre a mano un chicle sin azúcar. Exactamente, eso es lo que llamamos ambiente seguro, ¿no es cierto? Es decir, tener a mano las cosas que me pueden hacer resolver una situación en un momento crítico. Vos decís ¿bien? en la oficina, en el auto, el lugar donde uno está más o menos en el día, tener esa Tal colación cual. para reemplazar. Yo siempre digo, así como uno sale de la casa y agarra la billetera, la llave del auto y el celular, Sí. bien, que agarre también una barra de cereal, una fruta, ¿no es cierto? O unos chicles sin azúcar para hacer frente ante una situación crítica. Una vez que yo ingiero eso, después me pongo a pensar a ver qué otra cosa puedo comer, ¿bien? Pero si estoy con mucho apetito, no puedo pensar y mis elecciones van a ser totalmente negativas, ¿bien? La última mía, ¿llegan muchos al consultorio por este tema? Sí, por supuesto. En realidad, muchas veces sucede que antes de dejar de fumar, quieren bajar de peso, como para generar un espacio, un changüí, diría yo, hasta que, bueno, dejen el hábito de fumar, ¿no es cierto? Pero bueno, se preparan con esta medida, en primer medida, y después deciden justamente dejar el cigarrillo ya más preparado, quizás con unos hábitos más saludables. Uno de los señores en la encuesta dijo, lo mejor es que si te cuesta, lo que sea, que consultes con un nutricionista, con médicos y que lo hagas a tope. Y está bueno también cuando uno cambia el hábito poco saludable, que lo siga a full. Totalmente. Que cambie para la alimentación por una alimentación. Sí, es mental, ¿no? Claramente mental. La predisposición es fundamental. La gente tiene que tener en claro que para cambiar un hábito se requiere constancia, con obstáculos, bien, constantemente enfrentándolos, y si nos vamos a frustrar ante el primer obstáculo, probablemente nunca logremos superar, ¿no es cierto?, ese cambio de hábito. Entonces, la idea es siempre constancia, preguntar, asesorarse y encontrar las estrategias para crear un ambiente seguro y poder resolver esta situación. Es la nutricionista de las estrellas, es Estefanía Ferrarelo.